Hola, hola, mis almas hermosas. Bienvenido a un nuevo episodio de Terapia con Joy. Bueno, antes de arrancar, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, que es la mente, pero vamos a hablar acerca de los pensamientos adictivos. Sí. Vamos a ver si nosotros realmente podemos ser adictos a diferentes pensamientos. Bueno, pónganse cómodos que vamos a arrancar con esto. ¿Por qué este tema? ¿Qué es lo que nosotros vamos a trabajar hoy aquí o en qué los vengo a acompañar? Em, Elegir los pensamientos adecuados, es decir, elegir pensamientos que nos ayuden a sentirnos bien. Porque, bueno, la mente es como una computadora donde nosotros elegimos o colocamos información. Pero bueno, hay mucha información que nosotros tenemos en ese disco duro obsoleta. Bien sea por creencias limitantes, por percepciones, sí, que tenemos de la realidad que no nos hacen bien. ¿De dónde vienen estas percepciones? ¿De dónde vienen estas informaciones que nosotros tenemos allí? ¿De dónde viene una sola realidad o una manera de ver la vida en específico, ¿no? Nosotros a lo largo de nuestro camino vamos creando memorias, vamos creando nuevos programas, ¿sí? Que nosotros vamos almacenando allí en ese disco duro. Y bueno, muchas de estas vienen con algunas creencias que a veces no nos pertenecen, es decir, como la manera que nosotros tenemos acerca del amor, la manera que tenemos de las relaciones, la manera de ver del trabajo, la manera que nosotros percibimos el dinero. Todo se trata de una percepción. Entonces, ¿por qué yo decido hablar de este tema y qué tiene que ver la adicción con esto? Acuérdense que la adicción son estos hábitos que nosotros vamos creando en nuestra mente, ¿sí? Porque una adicción es un hábito, es una conductual, ¿sí? Es simplemente cuando nosotros elegimos una forma de conectar con alguna situación y se vuelve algo muy tormentoso porque no podemos dejar de ver la vida o hacer ciertas cosas, es decir, volvemos como parte de nuestra rutina diaria algo en particular, bien sea el uso de drogas, bien sea el uso de, no sé, de café, a donde sea que ustedes le quieran colocar. La adicción lo que hace es un comportamiento compulsivo que yo no puedo detener, que me domina, que no, que cuesta mucho transformarlo. Esto no quiere decir que esto vaya a ser así toda la vida y que yo no lo pueda transformar realmente, pero mientras más arraigado sea esta conducta a lo que yo estoy aferrado, mucho más difícil se va a hacer para yo poder salirme de esto que yo estoy repitiendo constantemente. Entonces, una vez, lo más importante aquí es saber cuál es el problema. Es decir, qué es lo que me está generando es- esta compulsión a que yo haga siempre lo mismo con algo en particular. Y cuando hablo de esto, bueno, ya les dije, puede ser, o en este caso vamos a trabajar con lo que es el pensamiento. Sí, porque yo siento que nosotros nos volvemos adictos a un pensamiento. Nuestra mente está completamente programada. Yo siempre les coloco el ejemplo de las estrellas fugaces, ¿no? Que nosotros estamos en piloto automático. Nosotros de repente vemos una estrella fugaz y automáticamente, como tenemos solamente unos segundos, aparentemente, para pedir un deseo, nosotros ya tenemos un pensamiento allí de lo que nosotros queremos, pero está automatizado. Entonces vemos una estrella fugaz y pum, pedimos lo mismo que estamos pidiendo hace 500 años y decimos, ay, ¿yo para qué pedí eso? Entonces, claro, porque llega un momento que tu mente está condicionada a algo que ya tú acostumbraste y que está en piloto automático. Entonces, automáticamente, ¡pum!, yo pido lo primero que se me viene a la mente. Pero eso que se me viene a la mente, primeramente, muchas veces está conectado a lo que yo siempre hago, es decir, una conducta repetitiva. Y con esto hacemos absolutamente todo. Con esto iniciamos relaciones, con esto elegimos trabajo, con esto, ¿por qué? Porque nosotros vamos por programas. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Reconocer el programa que nosotros estamos constantemente repitiendo y con el cual nosotros nos estamos haciendo daño. Porque si tu mente está acostumbrada todo el tiempo a elegir los pensamientos tóxicos, nocivos, estos pensamientos que nos limitan, entonces
lo primero que yo voy a agarrar en mi mente va a ser lo conocido. Y lo conocido, si es negativo, si es con lo que yo me hago daño, es lo primero con lo que me voy a agarrar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar los pensamientos terroristas. Sí, cuando hablo de terrorismo, ya de esto les he dejado bastante información. Yo hablo de pensamientos terroristas porque nosotros nos convertimos como una bomba de tiempo a punto de explotar. Entonces, estamos así, donde caiga esta bomba de tiempo, nosotros podemos explotar en cualquier momento. Entonces, estamos como, bueno, nadie quiere estar con nosotros porque no sabemos en qué momento vamos a explotar, pero ni siquiera nosotros queremos estar con nosotros mismos porque no sabemos en qué momento vamos a explotar. Entonces, hay un mal manejo ahí emocional y que nosotros tenemos que trabajar y es importante reconocerlo. ¿Qué nos ayuda a nosotros a salir del pensamiento o con qué nosotros nos hacemos mucho más daño? Cuando nosotros tenemos culpa, cuando nosotros tenemos mucha ansiedad, cuando nosotros tenemos eh, estas depresiones, cuando nosotros estamos en guerra con la vida, hasta la paz nos hace ruido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a buscar siempre lo que me detone, los elementos de guerra, porque me acostumbré a vivir en la crisis, me acostumbré a estas emociones o a este sentimiento. Si yo tengo padres que pelean todos los días en la casa, yo lo que conozco es la guerra, ¿no? Yo no conozco la calma, yo no conozco la paz. Y mientras yo más tenga esto, o sea, va a llegar un momento que cuando todo esté en calma, cuando todo esté en silencio, yo voy a decir, algo sucedió. ¿Sí? No va a ser la paz como algo ay, natural, algo que yo reconozco fácilmente, que vive en mí, sino que me va a hacer ruido. Entonces la gente cuando comienza a meditar entra en guerra porque dicen, no, no soporto el silencio, ¿no? Porque el silencio está conectado a la muerte, como que, ay, no hay vida. Pero no, ahí es donde comienza la vida, porque nosotros venimos de dónde? Venimos de esa energía divina, como sparkles, como una lluvia de estrellas, una extensión de Dios que viene desde ese silencio y que, bueno, y que nos vamos creando con la vida, pero la vida viene del silencio, la vida viene de la calma. Evidentemente viene de un deseo, viene de esta intención, de esta conexión con lo sagrado, ¿no? Esto es mucho más profundo, porque bueno, también venimos del deseo, venimos de la intensidad, del amor, del coito, de la conexión, no todos, pero bueno, la mayoría vienen de esa energía sexual activa, de esa divinidad, muchos vienen de esa conexión de amor, pero siempre que se forma la vida, porque la vida no se forma en el instante que tenemos las relaciones, ¿sí? La vida se forma después, cuando es fecundado el óvulo, etcétera, 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 pero eso pasa un proceso de varios días. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que nosotros venimos desde la calma, nosotros venimos de la conexión energética divina, del silencio. Entonces, nosotros deberíamos estar acostumbrados a ese silencio. Por eso cuando nosotros estamos en calma, cuando nosotros trabajamos la paz, nosotros podemos conectar con la intuición y no con el miedo, porque el miedo es del impulso. El miedo es como lo primero que nosotros podemos reconocer, porque es lo que viene cuando se activan todas las alertas de nuestro cuerpo, cuando nosotros sentimos que estamos en riesgo. Por eso el cuerpo comúnmente se paraliza. Claro, porque hay un acontecimiento que nos hace ruido y no nos deja pensar, no nos deja pensar de la manera correcta. Siempre vamos como en modo de supervivencia. Entonces, cuando nosotros estamos aquí, estamos en un piloto automático donde respondemos por inercia, ¿sí? Por lo conocido. ¿Qué es lo que yo quiero que nosotros trabajemos hoy? Reconocer los pensamientos adictivos, con qué nosotros nos estamos haciendo daño, cuáles son los hábitos que nosotros tenemos constantemente como respuesta en piloto automático. Esto es lo primero que tenemos que reconocer, porque esto es lo que nosotros tenemos que atacar, esto es lo que nosotros tenemos, y no es atacar, sino yo creo que transformar energéticamente. Sí, energéticamente. ¿Por qué? Porque nosotros somos energía. Nosotros estamos en constante movimiento energético. Y por eso es que es tan importante cuando nosotros hacemos ejercicio, cuando hacemos alguna actividad física, cuando nosotros conectamos con esa energía, porque el cuerpo necesita moverse. Cuando nosotros estamos en riesgo, nosotros nos paralizamos. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos un fluido constante, como por ejemplo la respiración. La respiración también nos permite estar en movimiento. Y movimiento yo no hablo de que nosotros necesitemos correr a juro para nosotros mover la energía, que cuando la energía se estanca y nosotros no reconocemos una fluidez con nuestro cuerpo, eh,
sí hay movimientos que necesitamos se liberen mucho más rápido. Y a veces cuando nosotros hacemos ejercicio, estamos liberando estos canales que se quedan obstruidos energéticamente y podemos fluir, digamos que con la vida un poco mejor. Bueno, ya sabemos que nosotros generamos sustancias a nivel orgánico cada vez que nosotros hacemos ejercicio, que nosotros estamos conectados con la serotonina, que nosotros, de esto voy a dejar un episodio aparte donde yo les voy a hablar específicamente de la energía, sobre todo de lo que yo trabajo con la cuántica del corazón. Pero lo importante aquí, para no desviarnos de lo que nosotros estamos trabajando, es que el cuerpo sí necesita evidentemente de un movimiento. Nosotros somos el 80% prácticamente es agua y nosotros necesitamos ese flujo energético incluso con el agua de nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en desbalance, necesitamos que tomar más agua. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos estar 50% agua ni 30% agua, ¿sí? Entonces, nuestro cuerpo está acostumbrado a el movimiento. Tenemos un flujo sanguíneo, nos llega más oxígeno al cerebro, necesitamos liberar toxinas. O sea, hay muchas cosas que nosotros necesitamos en ese movimiento que son absolutamente claves en esto. Cuando nosotros tenemos este movimiento en armonía, nosotros vamos a necesitar menos de la crisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros aprendemos como, digamos que como a bailar con la vida. Cuando nosotros generamos más sustancias, cuando estamos en armonía, cuando estamos en calma, nosotros podemos crear movimiento a través del yoga. Músculo que no se ejercita se atrofia. Entonces, sí necesitamos poner a fluir la energía de nuestro cuerpo. Entonces, el ejercicio siempre va a ser una excelente opción, porque además el cuerpo es un chismoso. Ya esto lo he dicho muchas veces. Si nosotros tenemos muchos pensamientos, ¿qué va a pasar? Que probablemente nos duele la cabeza. Entonces, el cuerpo a nivel de la biodecodificación, nosotros podemos ver que las enfermedades vienen a decirnos algo, ¿sí? En estos días estaba hablando con alguien acerca de las enfermedades psicosomáticas. Siempre hablo de esto porque, bueno, cuando nosotros tenemos muchas memorias, por ejemplo, en el campo uterino, ¿cómo sé yo que yo tengo que trabajar esto del útero? Cuando yo tengo una pérdida gestacional, cuando me cuesta quedar embarazada, cuando yo tengo una energía muy fuerte en mi linaje a nivel, no sé, femenino, cuando ocupo un lugar que no me corresponde, cuando, o sea, hay muchas alertas que me permiten a mí reconocer que, bueno, que yo tengo que trabajar mi energía uterina. Porque bueno, porque lo tengo que limpiar, ¿no? Cuando tengo muchos dolores menstruales, o sea, hay ciertas alertas que el campo energético me dice, sí, como un chismoso, que hay algo que nosotros debemos trabajar allí. Cuando una persona tiene muchos conflictos o una manera difícil de digerir cierta información a nivel emocional, nosotros también tenemos un estómago que, bueno, que está representado también por donde nosotros acumulamos las emociones. Muchos dicen que ese es un cerebro también. Entonces, ¿qué pasa? Que mi cuerpo es un chismoso. Los senos, ¿qué representan, no? Yo lo coloco así, ¿no? Ponerle pecho a la vida, ponerle pecho a las cosas. Esto es mucho más profundo, porque cuando nosotros hablamos de los pechos, que son para la mujer el dar, cuando yo estoy en situaciones donde yo me siento herida, donde yo siento que estoy dando más, que yo pongo pecho como sacrificio, cuando yo soy sobreprotector. Aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que evaluar. em, a nivel bioenergético, que tampoco es el campo que estamos trabajando en este momento, pero sí les quiero decir que nosotros estamos acostumbrados a que siempre nos han dicho que la mente prácticamente es lo que domina todo, pero yo tengo mi teoría de que es la emoción la que domina absolutamente todo, porque yo puedo repetir como una loca un mantra sin tener ningún tipo de efecto en mí. ¿Por qué? Porque yo no lo estoy sintiendo. Ahora, cuando yo a este mantra le coloco música, cuando yo empiezo a vibrar con la energía del sonido, es una energía que, digamos, va a repercutir en mi cuerpo y me va a llevar a sentir, ¿sí? Entonces, insisto, cuando yo combino ciertos elementos que me permiten a mí sentir, yo voy a poder elevar una vibración
o yo voy a poder conectar con una emoción que va a ser una emoción elevada, que va a tener repercusión en mi campo físico, en mi campo psíquico, ¿sí? Porque yo voy a transformar un pensamiento. Entonces, cuando yo siento mi realidad, cuando yo siento y le doy poder a una emoción que me permita a mí conectar con un pensamiento que me hace sentir bien, ¿sí? Entonces, ahí es cuando ocurre la magia. ¿Por qué? Porque ahí yo transformo el campo físico, porque allí es cuando yo digo, bueno, ya yo tengo una emoción que se eleva, que me permite a mí conectar con una mente que está completamente clara de lo que quiere. Entonces, ahí se transforma completamente la energía. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo una mente limitante, un miedo que me paraliza, entonces yo estoy conectando con una emoción en desarmonía, es decir, una emoción que me está generando a mí algún tipo de angustia y me paraliza mentalmente, porque entonces mi energía va a manifestar a través de un miedo. ¿Y qué es lo que voy a manifestar? Más miedo. Insisto. ¿Qué es esto que yo tengo recurrente en mi pensamiento, que probablemente está conectando con los miedos, que no me permite a mí avanzar? Y esto puede ser a la energía del dinero, a la energía de la prosperidad económica, a la energía de la prosperidad, digamos, de mi salud, a conectar con la alegría. ¿Qué es esto que yo siempre estoy en conflicto? ¿Qué es esto que yo siempre estoy conectando, que ya yo quiero dejar de repetir? Entonces, ¿qué es lo que uno hace constantemente? Pues bueno, se trabaja con nuestra mente, se trabaja con nuestras emociones, se trabaja con la energía. Yo puedo hacer un movimiento sistémico, un movimiento de constelación, un movimiento con los figurines que comúnmente tengo por allí, o las pisadas. ¿Por qué? Porque se mueve una energía. Bueno, algo que se repite, se repite, se repite, necesita de un movimiento que nosotros podamos romper esto para que la energía se transforme. Y cuando yo hablo de romper, es que yo me salgo de lo que está linealmente de una manera, es decir, se transforma la energía porque no puede seguir de esta manera porque no termina de fluir. Pero ¿qué pasa? Que se trabaja también con una emoción, se trabaja con estos pensamientos que vienen constantemente, de dónde estoy repitiendo yo esto todo el tiempo, cuál es la creencia, qué es esto que yo tengo que ver. Es una invitación para hacer un trabajo a nivel emocional. Entonces, yo tengo que transformar la percepción que yo tengo de mi realidad, que la realidad que yo conozco no es la única que existe, ¿sí? Entonces, yo puedo entender que mi mamá, mi papá, mis hermanos, todos tenemos una percepción de la vida que puede ser diferente. Y esto es lo que yo tengo que elegir, lo que a mí me hace bien. ¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, pero ¿cómo puedo lograr algo diferente cuando lo conocido es solamente esto? Bueno, porque tú puedes soñar, porque tú puedes conectar con eso que tú quieres crear, con eso que tú quieres manifestar. Por allí, por eso tengo estos talleres de crea la realidad que sueñas, porque bueno, porque una cosa es lo conocido, una cosa es lo que me han dicho toda la vida que es, pero ¿qué pasa si yo me adentro a esta profundidad de los sueños a crear la realidad que yo quiero? Entonces, ¿qué necesito yo para crear esta realidad que yo sueño? ¿Qué necesito yo para yo poder manifestar esto que yo, aunque no conozca, yo sé que existe, yo sé que es real? Entonces, por eso es que uno tiene que estar en armonía con nosotros mismos. 111, Make a Wish. Son las 1:11 aquí donde estoy. Entonces, bueno, eso es un número maestro, pero no nos vamos a desviar con eso tampoco. Pero lo que les quiero decir es que nosotros tenemos que tener una mente clara, pero no es suficiente la mente clara, ¿sí? Yo necesito una emoción que haga congruencia con eso. Por eso es que lo que va a guiar la vida va a ser mi corazón, va a ser mi emoción. La mente simplemente va a tener esa energía disponible para poder ejecutar, o sea, para poder mandar esto a mi cuerpo, el mandato al cuerpo, porque lo que hace que yo entre en conflicto con la vida va a ser una desarmonía que yo tengo, sí, a nivel de mis emociones, que generan pensamientos. Entonces, a mí lo que me conecta cuando yo entro en guerra, por ejemplo, con lo conocido, es el temor, es el temor. Si yo tengo un león enfrente de mí,
obviamente mi sensación de miedo va a paralizar mi cuerpo y esa energía pues manda sí, digamos que envía el mandato a mi cerebro de que hay una situación donde yo tengo que estar alerta, donde yo estoy en riesgo y mi cuerpo va a generar sustancias, mi cuerpo se va a paralizar, mi cuerpo va a sudar, mi cuerpo va a hacer un cambio fisiológico, ¿no? Entonces, podemos ver que todo en nuestra vida está conectado a una emoción y que nosotros, mientras más trabajemos estas emociones, vamos a tener mucha más armonía y vamos a elegir mucho mejor, porque cuando yo elijo desde la paz, cuando yo elijo desde la calma, cuando yo elijo desde la conciencia, yo elijo diferente. Entonces, por eso es que hay teorías que dicen que los genes de nuestro cuerpo son mutables, sí, porque tú puedes nacer con unos genes, tú puedes nacer, ahí cuando decimos la predisposición física, la predisposición genética, porque en mi familia se repitió esto por tanto tiempo, pero tú eres un ser cambiante y tú eres un ser energético y tú eres un ser que va transformándose continuamente y la percepción que tú tenías de la vida cuando tú tenías 17 años no es la misma que tú tienes hoy en día si tú me estás escuchando y tienes 40 años, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo transforme todo esto? Un cambio de pensamiento, un cambio de emoción, un cambio de percepción ante la vida. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer con mis pensamientos? Reconocer con qué me estoy haciendo yo daño, qué es esto que se está repitiendo constantemente, que yo no quiero que se siga repitiendo, para dejar de estar en piloto automático. Y si yo pudiera colocar un piloto en mi vida, debería ser la paz, debería ser el amor. Entonces, no estoy teniendo conflicto con, por ejemplo, con que ustedes crean hábitos donde ustedes puedan estar un tiempo en ese hábito. Está bien, mientras que se mueva. Es decir, si ya esto no me sirve, yo tengo que transformarlo, pero yo no puedo quedarme en un hábito en el cual me estoy haciendo daño, porque ustedes pueden generar hábitos saludables, como por ejemplo ustedes dicen, bueno, yo me voy a tomar un jugo verde todos los días por los beneficios, por esto, y yo empiezo a crear un hábito, pero de repente en el camino siento que no pasa nada si yo un día no tengo esto o no pasa nada si yo puedo transformar esta energía, porque la mayoría de las cosas que nos vuelven neuróticos a nosotros es aferrarnos a la idea de que tiene que ser como nosotros queremos que sea. Y entonces seremos los peores copilotos, seremos los peores, claro, porque yo tengo que manejar, porque yo tengo que hacer esto, porque entonces nadie lo hace mejor que yo, porque yo no puedo delegar, porque yo no puedo. Entonces no confío en la vida, no confío en el otro. Y entonces entro en conflicto, entro en mi neurosis que no me permite a mí fluir energéticamente. Entonces esto tampoco está bien. Nos volvemos muy controladores y esta no es la idea. Por eso tenemos que cuidar demasiado todos los hábitos que nosotros vamos generando, la manera en que nosotros percibimos la vida y nosotros tenemos que acostumbrarnos a la paz en vez de la crisis para que en este caso no entremos en guerra con absolutamente todo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es el perdón, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esto también les tengo otro episodio donde vamos a hablar acerca de los límites saludables, pero yo tengo que aprender a perdonarme eh, porque una de las cosas que hace que nosotros menos podamos movernos hacia adelante es la percepción que nosotros tenemos de muchos familiares con los cuales nos hemos hecho daño o muchas personas que nos han conectado con las cuales nos hemos hecho daño y no terminamos de liberar. Y ese miedo de nosotros parecernos a esas personas hace que nosotros repitamos estas historias. ¿Por qué? Porque, bueno, porque entonces empiezo a juzgar y la vida que me dice, bueno, un miedo menos. Si yo no lo veo con sutileza, la vida me coloca en los mismos zapatos para yo poder entender que el otro al final hizo lo que pudo con sus recursos. ¿Qué pasa? Esto es un ají picante. Esto no quiere decir que, o sea, yo me lo voy a comer. Esto no quiere decir que no me pique. Esto quiere decir que yo voy a entrar en un proceso de sanación, de auto perdón. ¿Por qué? Porque nosotros somos muy duros con nosotros mismos, sobre todo cuando nosotros aceptamos cosas por miedo, por lo que sea, que nos ponen en riesgo emocional y después la culpa de decir, bueno, ¿por qué yo acepté esto? Entonces entramos en un conflicto que también tenemos que sanar. El perdón no quiere decir, y esto lo diré miles de veces, el perdón no quiere decir que yo al hacer las paces con esta situación tengo que quedarme en esta situación. Es decir, si yo cerré con una persona,
Eso no quiere decir que entonces, bueno, yo no sé, cerré con mi ex, entonces yo le voy a dejar la puerta abierta porque entonces el perdón significa que si esa persona me ama, entonces yo siempre tengo que estar ahí, o si yo lo amé, entonces yo tengo que estar siempre ahí, ¿o qué? No, nosotros podemos colocar un límite saludable. Perdonar no quiere decir que nos quedemos en las mismas situaciones, ni que vamos a colocar la otra mejilla, ni que vamos a, no, simplemente es movernos del lugar desde la paz. Es decir, bueno. No pasa nada, no tengo nada negativo en mi corazón, pero ya se cumplió un ciclo. Y esto está bien. Es decir, yo puedo cumplir un ciclo en el trabajo. Bueno, sí, no es donde yo quiero regresar, pero no es por miedo, es por superación, es porque ya estoy en otro nivel de conciencia, porque quiero algo diferente. Entonces, la gente confunde de que nosotros, de que el perdón hace que te tengas que quedar allí. Es decir, que la lealtad sea eterna, porque entonces, bueno, porque es tu mamá, porque es tu prima, porque es tu tío, porque es tu, lo que sea. Entonces estamos aquí creando un vínculo de lealtades que nos termina haciendo mucho daño. Y no, nosotros podemos honrar la vida a estas personas, estas situaciones desde otro lugar, que no tiene que ser seguir haciéndonos daño, ¿sí? Porque hay ciclos que se completan y ya, no necesito esta energía más en mi vida y la vida sola se va a encargar de moverme energéticamente al lugar donde yo tengo que estar y probablemente no sea ni con estas personas ni con estas situaciones. Entonces, elegir bien lo que nos hace bien es lo mejor que podemos hacer, pero sí hay un trabajo allí de perdón, de reconciliación, de aceptación y de poder ver la vida con otros ojos, y que probablemente sean los ojos del amor. Entonces, aquí hay cosas importantes que les digo que tienen que trabajar. Es el perdón, es el cambio de percepción, es acostumbrarme a la calma, es buscar elementos que me permitan estar en movimiento, que sean movimientos saludables. Puedo hacer yoga, puedo hacer ejercicio, puedo hacer 20, 30 minutos de cardio. Yo siempre les digo, hagan algo por ustedes mismos, siempre, así sea 3 minutos, leer un libro, estar conectados con algo que nos estimule y que nos haga salir del espacio subjetivo, que es lo que hace que nosotros em, queramos controlar, queramos estar en esas situaciones y nos ahogamos. Entonces viene el sufrimiento que está por encima del dolor, donde nosotros vamos en un hueco, un hueco, un hueco, vamos más para abajo y terminamos en mucho más guerra con nosotros y evidentemente con los demás, porque llega un momento que nadie va a querer estar con nosotros tampoco, porque ay, bueno, ya viene aquella que vive llorando, ya viene aquel que vive discutiendo, ya viene aquel que vive quejándose, ya viene aquel, sí, entonces, claro, porque la gente quiere estar en un nivel donde permitas surgir, donde tú permitas estar mejor, donde tú permitas sentirte mejor. Si tú te sientes mal y con alguien y le vas a contar tu vida a alguien y esa persona va a hablar de sí mismo y va a estar en crisis, imagínate, se van a hundir los dos y tú vas a decir, no, aquí no voy a salir jamás. Entonces, si nosotros estamos pasando por un mal momento, yo creo que lo mejor es elegir los elementos correctos que nos permitan a nosotros salir de ese espacio subjetivo, no hundirnos en ese espacio subjetivo. O sea, imagínense que venga alguien a terapia porque se siente mal y yo venga a decirles, no, sí, pero es que tú sabes que a tal persona le va peor que tú. O tú sabes que, ay, bueno, pues tú sabes, hablando de eso, a mí yo sufro por eso también. O que yo me ponga a llorar con la persona porque es verdad. Entonces, claro, o que me vaya, sí, porque es que cuando tú tenías 3, 2 años, entonces busquemos para atrás. No, señores, o sea, nosotros tenemos que ubicarnos en el tiempo presente. Nosotros tenemos que sanar esta percepción que tenemos de la vida hoy. ¿Por qué? Porque lo conocido es donde nosotros nos sentimos más a gusto. Eso no quiere decir que realmente estemos a gusto, ¿no? Porque hay movimientos necesarios que nos sacuden de la realidad que nosotros hemos conocido por mucho tiempo, porque hay un mundo aparte, porque cuando tú dices, bueno, yo no sé qué hay allá, pero yo siento que para allá es mejor. Entonces, escuchar nuestra intuición, escuchar que hay un camino que nos va a hacer sentir mejor, donde nosotros podemos transitar, donde nosotros podemos estar en una conexión divina con nosotros mismos. Para mí la espiritualidad es una de las cosas que más los va a ayudar a ustedes a trascender. ¿Por qué? Porque la espiritualidad nos ayuda a conectar con lo divino, nos ayuda a conectar con el inicio de todo, donde nosotros somos un milagro de la vida, donde nos formamos, donde duraste 10 meses, 10 meses porque son 40 semanas, aunque no todos lleguen a las 40 semanas, pero bueno, por eso se dice 10 meses. El punto es que
nosotros podemos conectar con el flujo de la vida. De nosotros venimos, somos un milagro, o sea, para que tú estés aquí, no solamente tuviste que haber sido el más rápido de todos en fecundarse, sino que también fuiste y eres un milagro, porque para que tú vinieras a este mundo, bueno, tuvo que existir un solo día en el cual se pudo haber fecundado este óvulo, porque no solamente fuiste el más rápido, sino la formación perfecta de tu cuerpo, o sea, durante estos 10 meses en el vientre de mamá, o sea, y además es la fe profunda de, bueno, para los padres y para todos los que te esperan. De hecho, hay gente que no se ha hecho un eco y pasan esos 10 meses y dicen, bueno, o sea, estoy confiando en Dios, ¿no? No estoy diciendo que esto sea lo correcto, estoy hablando de lo que hace esto, esta fe, ¿sí? De no generar dudas, de no creer, de no sentarnos en la duda, sino decir, bueno, con eco, sin eco, con lo que sea, o sea, es confiar en la vida que estamos sosteniendo y la vida que se teje, ¿no? A través de nosotros. Entonces, hay algo allí donde yo digo, bueno, ¿en qué punto nos separamos y dejamos de creer en nuestro cuerpo, de cómo te puedes regenerar, de cómo se puede formar tan perfecto? Porque sí, aunque te digan que este es el deber ser, bueno, puede no ser así, pero entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Tenemos demasiados genes para que nuestro cuerpo sea completamente perfecto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros vamos desconfiando por miedos, porque entonces tenemos estas cosas de que, bueno, pero es que le fue mal, no, pero es que esto es así, no, porque esto no sé qué. Entonces empezamos a desconectarnos de la vida. Entonces, claro, porque, ¿qué pasa? Si una persona nace, por ejemplo, y cuando hablo de la prosperidad, una persona nace con papás que han sido muy prósperos y vienes de un ambiente próspero y lo que tú conoces es la prosperidad y tú estás conectado a esta prosperidad, pues yo les garantizo que prácticamente estás destinado a ser próspero. ¿Pero por qué estás destinado a ser próspero? Porque la percepción que tú tienes en la vida y con lo que tú has conectado es con la prosperidad. Entonces aquí me dirán, o sea que si no nací en un lugar así, yo no voy a poder lograrlo. No, claro que sí, pero a lo mejor vas a tener que romper una creencia limitante con el dinero de verlo como una energía que es fluida, no que es que me hace falta, porque entonces están estas personas, bueno, pero es que mi papá fue muy próspero, pero llegó, hizo un mal movimiento y se quedó en bancarrota. Entonces, bueno, entonces mi miedo no va a ser, o sea, yo no voy a conectar, probablemente habrán unos que sí, que conectaron con la prosperidad porque se quedaron con todo el tiempo que sus papás fueron prósperos, pero habrá otro que se va a quedar enfrascado en ese momento que se hizo un mal movimiento y se quebró todo. Entonces, esa persona siempre va a pensar, va a quebrar algo, va a quebrar algo, va a quebrar. Entonces, tu percepción es lo que te va a ti conectar, hacer que conectes con la vida de la manera más sana o más insana. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? Mi percepción que tengo de la vida, mi percepción que tengo de mi cuerpo, mi percepción que yo tengo de la enfermedad, mi percepción que yo tengo de las relaciones de pareja, mi percepción que yo tengo con el dinero. Yo tengo que transformar la percepción que yo tengo con la cual yo me estoy haciendo daño, porque yo tengo que confiar en la vida que me sostiene y tengo que confiar en, bueno, si ustedes me dicen que a todo el mundo le va mal, si ustedes me dicen que todo el mundo tiene una relación insana, si ustedes me dicen que todo el mundo, pero eso no es real, eso no es real. Entonces, ¿por qué yo me voy a abrazar a la vida que va mal? O sea, ¿por qué yo me voy a abrazar al pensamiento con el cual me hago daño? Porque es el que conozco y es el que yo nutro todos los días de mi vida y es el que yo todos los días estoy alimentando como un animalito. Entonces yo todos los días estoy alimentando ese pensamiento, todos los días. ¿Qué pasa entonces si yo, en vez de alimentar mi mente terrorista, mis pensamientos negativos, yo empiezo a conectar con gente que le va bien, con gente que sí tiene ese empleo que yo busco, que sí tiene esas ganas, que sí tiene esto? O sea, pero ¿cómo lo hago? Mira, o sea, uno, si yo tengo algo que me está haciendo demasiado daño, yo tengo que afrontarlo. O sea, yo tengo que decir, bueno, mira, yo me rindo, necesito ayuda aquí. ¿Por qué? Porque yo he visto que en demasiado tiempo esto no se va. Y si no se va, lo tengo que trabajar. Entonces, bueno, busco un terapeuta, busco lo que sea que me ayude a mí a conectar con la energía que yo quiero atraer. Hago un movimiento, conecto.
con lo que a mí me hace bien. Y algo terapéutico, esto siempre lo diré, es rodearnos de personas que nos inspiren a ser más felices, personas que estén, no me voy a rodear con personas que estén en el mood de, no sé, de la miseria, y cuando hablo de miseria, de lo poco, a nivel emocional, a nivel energético. Por eso las personas con las que nos rodeamos son tan claves en nuestro proceso evolutivo. Porque imagínense que yo me rodeé siempre de personas que se quejan todo el tiempo, de personas que no consiguen conectar con el dinero, personas que no son prósperas a nivel afectivo, a nivel emocional, a nivel energético, que no les va bien en muchos aspectos de su vida. O sea, imagínense que yo me voy a conectar con las personas que siempre se encargan de vivir la vida que no quieren vivir y no hacen nada por transformar esa energía. Entonces, ¿qué pasa? Yo sé que es a veces difícil tomar la decisión de salir de este lugar del cual nos estamos haciendo daño, pero yo creo que una vez que nosotros nos animamos a conectar con esa vida que soñamos, nosotros no vamos a regresar a esos miedos porque tu misma energía va a hacer que tú te muevas al lugar correcto. Es decir, hay gente que ya nunca más se va a preocupar por ciertas cosas. O sea, cuando tú vives una relación sana, ya tú no te vas a preocupar de que entonces la próxima relación que tengas, si esta se termina, tu mente no va a estar, y si elijo otra vez lo mismo que elegí en aquel momento que me hizo daño, tú no vas a pensar en eso. ¿Por qué? Porque estás viviendo una vida soñada, porque estás viviendo una relación espectacular y tú por menos de eso, tú sabes que ya es como, bueno, un miedo menos, ya lo transformé, mi energía no me va a llevar hasta allí. Y esto es el grandísimo problema que nosotros tenemos cuando no confiamos en la vida que nos sostiene, que creemos que no sé, que cualquier persona se va a llevar lo que nosotros tenemos, se va a llevar, o sea, es como la gente que vive todo el tiempo, me van a ser infiel, me van a ser infiel, se va a ir con la primera, que se va a ir con la primera consola, entonces que se vaya, que se vaya. O sea, ¿cómo vas a tú a permanecer totalmente pensando que, o sea, mira, lo que por energía divina te corresponde nada ni nadie te lo va a quitar? Tú no puedes competir con todas las mujeres y todos los hombres del mundo y pensando que alguien se va a llevar esto que yo quiero, algo que yo tengo, que algo que... Entonces, porque si vas a estar así conectada, ya tu corazón está conectando con algo a medias y tú siempre vas a recibir a medias porque no te estás entregando completamente porque el miedo es mucho más profundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que empezar a confiar en mi energía y que lo que por energía divina me corresponde, miren, ni que me quite ni que me ponga y que si esto está para mí va a ser perfecto. El tiempo que dure, si duró un año, si duró 5 meses, si duró toda una vida, pues maravilloso. Es una energía que yo vengo trabajando y cuando esa energía cumple un ciclo en tu vida, pues se va a transformar. Y yo no digo que se vaya a terminar esto. Bueno, puede ser que se termine esta empresa, pero puede que venga otra. Puede que se termine esta relación, pero porque cumple un ciclo y se transforma, o puede que en la misma relación se transforme y nos comprometamos de una manera diferente. Bueno, o sea, siempre algo va a morir, pero no es que muera realmente, es que se transforma la energía, porque nada realmente va a morir. Todo se va a transformar porque es una energía, pero la energía no puede estar en una constante lineal. La energía necesita movimiento. Entonces, por eso es que vienen estos cambios. La gente que elige la crisis para aprender es porque se estancan, se empecinan en que la vida sea de esta manera, y llega un momento que se genera la crisis para que tú puedas transformar la energía porque no puedes hacerlo con suavidad. Es decir, si tú estás en un empleo y no te gusta, no te gusta, no te gusta, no te gusta, salte, empieza a buscar, mueve la energía, transfórmala. No, tú vas a esperar a que te boten del trabajo, tú vas a esperar a que se caiga todo, tú vas a esperar a que te pase lo peor para tú poder decir, o sea, me rindo, el banderín y vas y transformas, ¿no? No esperemos la crisis para transformar, no esperes la enfermedad, no esperes el conflicto, no esperes por eso. La energía es mucho más hermosa cuando nosotros hacemos el trabajo, porque todo energéticamente va a llegar de una manera fluida y de una manera hermosa, pero tienes que hacer el trabajo, tienes que hacer el trabajo y rodearte de las personas que te inspiren a ser más feliz, conectar con personas que sí les va bien, que lograron su negocio. Mira, si usted quiere tener una empresa de diseño, si usted quiere tener una empresa, si usted quiere ser, no sé, el influencer, si usted quiere ser, tener una tienda online, si tú quieres, o sea, ¿a dónde vas a apuntar tú la energía? ¿Qué es lo primero que se te ocurriría a ti para lograr esto? Buscar las personas que ya estén allí, que ya lo estén logrando, que ya
tengan esa solidez y tú vas a ver el camino para ejecutar esto. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez que tú tengas una mente clara de lo que tú realmente quieres, la emoción que tú sientes, esta energía con la que tú te acompañas todos los días, de ese plan de que donde va a fluir tu energía, esa mente, esa emoción que tú tienes elevada a esa mente clara, va a crear toda la realidad que tú sueñas. Pero ¿qué pasa si mi mente no está clara? ¿Y qué pasa si mi corazón no está claro? Si mi intención no está clara, que no va a servir de nada. Tú puedes tener una mente clara, una mente clarísima de lo que tú quieres y vibrar en miedo y no conseguir lo que tú quieres. Pero tú también puedes tener una emoción elevada, me encantaría hacer muchas cosas y felicidad, pero no sabes qué quieres, entonces tampoco vas a ir a ningún lado. Tenemos que ser congruentes en nuestra intención de amor, entonces tenemos que colocar ese corazón al máximo con una mente clara de lo que nosotros realmente queremos manifestar. Y esto es lo que nos va a ayudar demasiado a crear esta realidad que nosotros soñamos. Pero, insisto, lo primero que tenemos que trabajar entonces es en las mentes limitantes. Yo a veces digo, y esto ya tengo un episodio que habla de las creencias en cuanto al amor, porque a veces no es que, "Ay, es que ella no se ama, es que él no se ama". No, es que a lo mejor esa es la manera que nosotros hemos aprendido a amar. Eso no quiere decir que sea la más sana, pero es la que conocemos. Entonces, en el momento que nos invitamos, nosotros hacemos el movimiento para creer en algo más allá, en creer que nosotros existimos, en conectar. Pero mira, yo he aprendido a amarme de esta manera. El mismo amor va a hacer que tú te muevas de lugar y que tú consigas a una persona que vibre en esa energía contigo, porque somos energía y nos unimos y conectamos a nivel energético de esa manera. Entonces, la propuesta aquí es reconocer cuáles son las cosas que me están limitando, los pensamientos que me están limitando, la percepción que yo tengo de la realidad, abrirme a una nueva percepción, a ver que esto realmente puede ser diferente, a conectar con esto que yo quiero y sí, y transformar esta adicción que yo tengo. Y cuando hablo de adicción es este hábito constante con el cual me estoy haciendo daño, que voy alimentando. No, yo no necesito esto. No tiene por qué ser una conducta adictiva, ¿no? O sea, porque todo en exceso va a estar mal. ¿Por qué? Porque entonces si yo me aferro a que tiene que ser de esta única manera, yo siempre voy a entrar en sufrimiento. El problema de la adicción es que yo siempre me agarro de una sola manera que tiene que ser. Entonces, por eso el vegetariano en algún punto entra en conflicto, porque entonces tú dices, y no hablo de porque sea vegetariano, porque puede ser cualquier dieta, y cuando hablo de dieta es un estilo de vida, que tú lo hagas de la manera incorrecta, vas a entrar en guerra, porque te vas a aferrar a que eso vas a tener que ser así. Entonces, el día que no tengas esos elementos, vas a sufrir, porque entonces, ay, bueno, entonces me moriré de hambre. Entonces, llega un momento y dices, bueno, pero ¿cuál fue tu intención? Entonces, tú no estás haciendo esto por un estilo de vida preocupado por tu salud. Porque si a ti te dicen que prefieres no comer nada en la vida o comerte un pedacito de carne, no, porque yo no como carne, prefiero morirme. Entonces llega un momento donde tú entras en guerra con la vida porque dices, no puede ser lineal, no puede ser un sacrificio. Tienes que encontrar una manera donde tú puedas también no solamente sobrevivir, sino que sea algo que pueda perdurar en el tiempo. Y yo no estoy diciendo que tú tengas que lidiar y estar en guerra con tus valores, por ejemplo, porque bueno, si esto me va a colocar en guerra con mis valores, con lo que yo quiero, bueno, no lo voy a hacer, pero tú entras, va a llegar un momento en que puedes flexibilizar de otra manera. Y yo te invito a que reconozcas también que hay muchas maneras de llegar al camino que nosotros queremos y podemos flexibilizar. O sea, nosotros no estamos atados a que sea de una sola forma. Y el problema de la adicción es que entonces yo necesito de esto, a juro, para yo poder vivir. Eso, ese, y digo entre comillas, los que no me ven, entre comillas, porque no es realmente lo que tú necesitas, no es realmente que si esto no está así no va a funcionar. Pueden haber otras formas. Entonces, la flexibilidad en pensamientos es lo que me permite a mí también lograr esto que yo quiero. Entonces, tenemos que ver y reconocer con qué me estoy haciendo daño. Entonces, la meditación, el ejercicio, los procesos terapéuticos,
en constelación, en energía, en lo que ustedes quieran transformar, el acompañamiento, el rodearse de personas que les inspiren a ser más felices, el tener una mente clara, el tener un propósito. Así yo no tenga el dinero en este momento para montar algo, bueno, me voy a rodear porque ¿qué necesito? Yo necesito arrancar. El dinero está ahí, es una energía que va a llegar, pero necesito estar claro de lo que quiero. Hay gente que tiene todo el dinero, pero no sabe qué hacer con esa plata. Y hay gente que tiene todos los sueños, pero no tiene el dinero. Entonces, nosotros podemos ir trabajando porque todo eso va a llegar en el momento que nosotros conectemos con lo que nosotros realmente queremos. Por eso es que yo les digo y les diré una y mil veces que no hay nada más claro que un corazón eh, encendido, que unas ganas, que una motivación, que algo que nos apasione, porque eso es lo que nos va a llevar a nosotros a cumplir con todo esto que queramos, porque automáticamente se va a dirigir la intención que nosotros tenemos a un pensamiento y esto es lo que crea los milagros. Entonces, bueno, que trabajen en ustedes. Algo que pasa con las adicciones. Es que nosotros, cuando estamos acostumbrados a los pensamientos adictivos, a las situaciones adictivas, cuando nosotros agarramos y hacemos un cambio de la manera incorrecta, la adicción solamente se mueve de lugar. Entonces, yo lo que voy a hacer es desplazar la adicción. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito trabajar es mi flexibilidad, los miedos. Entonces, para que ya yo no tenga que perseguir ni insistir en cosas que me generan adicción, adicción a la pareja, adicción a los alimentos, adicción sino que yo pueda lograr fluir, ¿sí? Entonces, trabajemos estos pensamientos terroristas, esta mente adictiva, trabajemos en nuestra mente para que sea un lugar maravilloso donde podamos transitar sin engancharnos, usemos el chiste, aprender a reírnos de, ¿sabes? Como yo lo he dicho en todos los episodios, siempre, en muchos episodios, que yo me río así como, o sea, de verdad. O sea, yo me digo a mí misma, o sea, de verdad yo, o sea, de verdad esto va a pasar, o sea, ¿qué es eso? O sea, nosotros vivimos sufriendo por cosas que ni siquiera han sucedido y que probablemente no van a ser como nosotros pensamos, o sea, o nunca fueron como nosotros creímos. Pregúntale a tus hermanos si ellos vivieron la misma percepción y la misma realidad estando en la misma casa. Todos tienen percepciones. A veces tú vas a hablar, ah, si eso pasó, de verdad pasó. Vamos a recrearnos una historia más bonita, donde nosotros estemos más felices. Pregúntenle a su mamá, a su papá, para que vean que son dos percepciones diferentes. Vamos a romper esa creencia que nosotros tenemos de que fue de una sola manera. Vamos a quedarnos con lo mejor de ellos, con las mejores historias. Vamos a crear nuestras propias historias, vamos a crear nuestra propia realidad. Entonces, dejen de sufrir por cosas que ni siquiera han pasado. Dejen de sufrir por cosas que donde tu mente está ya en el futuro. Bueno, si tú vas a invertir energía en tu futuro, por favor, que sea el futuro más hermoso que tú te hayas imaginado. Siéntelo, vívelo y planifícalo y que así sea. Amén. Pero no se hagan daño por cosas que ni siquiera son como las contaron. Ay, que cuando yo tenía 3 años, ay, niño, pero ¿qué más usted se acuerda cuando tenía 3 años? O sea, necesitamos salir de esos programas y empezar a crear la realidad que nosotros soñamos. Así que, bueno, los que no han ido a esos talleres, vayan a esos talleres. De verdad, son maravillosos. Creo que es una de las cosas que más disfruto y bueno, el compromiso de estar con ustedes allí esas 6 horas conectando en amor a través de la cuántica del corazón. Y bueno. Vamos a ver a qué ciudades me lleva esta cuántica. Por allí me pueden escribir y ver a dónde quieren llevar esta cuántica del corazón. Son talleres vivenciales. Yo creo que con la energía grupal es maravilloso porque a veces dice, bueno, hay procesos que uno dice, pero ¿por qué grupos? Porque los grupos nos permiten a nosotros asistir y ver en el otro. O sea, somos estos espejos. El que está allí es porque realmente tenía que vivirlo. Entonces hay veces que no necesitamos ser nosotros los que estamos en el proceso, pero es sanador ver al grupo y automáticamente hay algo allí que se dice, que se hace, que tú dices, me tocó a mí y por algo lo viví, por algo lo vi, es mi proceso de sanación. Entonces, bueno, todo lo que ustedes puedan hacer que enriquezca su alma y los invite a ser su mejor versión, pues yo creo que hay que darle la bienvenida. Y como les dije, cuando tengan pensamientos así muy, muy arraigados, bueno, tratan de salir de ese espacio subjetivo a través del sonido, generar un movimiento, hacer un ejercicio. Yo recomiendo demasiado estos aceites, los amo. Son 36 hierbas. Los hago y los hice porque fue mi necesidad.
y bueno, tener todo en uno para manifestar, para conectar, realmente son milagrosos, sobre todo las mujeres que van a dar a luz, o sea, de verdad. Y un olor te permite a ti también salirte de ese espacio subjetivo. O sea, hay muchas cosas que podemos usar a nuestro favor para no alimentar la mente terrorista. Entonces, los amo, los honro, los bendigo, los reconozco. Usen elementos que los permitan a ustedes eh, tener una mejor percepción de la vida. Abrácense a la vida, abracen su alma al cuerpo, vivan el momento presente, no se distraigan con preguntas como ¿podré? ¿Será? Claro que sí, claro que sí. Conecta, conecta con tu propia energía, con tu propio poder, busca ayuda si la necesitas, pero bueno, eh, no se hagan más daño. Vivan la vida que sueñan y sean las personas que quieren ser. Em, Gracias a todos por escucharme, gracias a todos por estar, no olviden suscribirse y bueno, nos seguimos encontrando.